Hola amigos de YouTube, mi nombre es Cristian, bienvenidos a Círculo Literario. En este video voy a hacer una reseña sobre el libro Apocalipsis de Stephen King, que como verán, aquí tengo la versión en inglés, cuyo título original fue The Stand. Este libro es la edición completa y sin cortes, publicada por Anchor Books. En esta historia, el gobierno de Estados Unidos está experimentando con un virus muy poderoso y todo se le va de las manos cuando el virus escapa del laboratorio y termina matando como al 99% de la población. Bajo estas circunstancias, los sobrevivientes comienzan a buscar un líder y dos líderes comienzan a aparecer en los sueños de las personas. Por una parte está la madre Abigail, quien es una anciana de 108 años, quien representa el bien y les pide a las personas que vayan a encontrarla en Denver, Colorado. Por otra parte está Randall Flaggs, quien personifica el mal y se encontrará con sus seguidores en Las Vegas, Nevada. Esta historia es bastante larga, como podrán ver, y mi edición en inglés tiene 1153 páginas. Y eso porque las letras son bastante pequeñas y cada página tiene bastantes renglones. Porque yo sé que la edición en español tiene muchas más páginas, me parece que como más de 1400 páginas. Y hago mención a esto porque Stephen King cuenta en una entrevista que cuando él quiso publicar este libro por primera vez en el año 1978, la editorial le dijo que no podían publicar un libro con tantas páginas por cuestiones financieras, así que le pidieron que cortara el libro, que le quitara algunas páginas. Y Stephen King le quitó, me parece que como unas 400 páginas, se lo llevó de nuevo a la editorial y la editorial terminó quitándole unas 120 páginas más. Entonces, esta historia fue publicada primero con 520 menos páginas de las que tiene ahora. A este respecto he leído muchas reseñas y he visto muchos videos sobre este tema de que si la historia es demasiado larga, que si debieron de haberle quitado muchas más páginas o menos. Pues yo he escuchado muchas opiniones, algunos dicen que sí estuvo bien que le quitaran 520 páginas, otros dicen que le hubieran quitado más páginas a este libro, otros dicen que no debieron de haberle quitado ni una página, debieron de haberlo publicado como era desde un comienzo porque toda la historia es muy interesante. Pues en mi opinión, yo sí le hubiera quitado, pero no tantas como la editorial, no le hubiera quitado 520 páginas, pero sí más o menos como unas 200 páginas. ¿Y dónde, no? Desde el comienzo, más o menos como a un poco después de la mitad del libro. O sea, en mi edición, más o menos desde el comienzo hasta la página más o menos como 850, más o menos le hubiera quitado unas 200 páginas porque la lectura se hace bastante lenta por momentos. Siempre hay algo sucediendo, pero todo sucede lento, o sea que yo le quitaría esas 200 páginas más que nada para agilizar la historia y para que se vuelva una historia mucho más interesante. Yo creo que se beneficiaría el libro de esa manera. A partir de la página 850 hasta el final, yo ya no le quitaría ni una página porque me parece que la historia se hace bastante interesante y es bastante ágil por todo lo que está sucediendo hacia el final y ya no hace falta que uno le quite en ninguna página ni nada. Siendo esto una historia tan pero tan larga, a mí se me hizo muy difícil escoger solamente a un personaje que fue el que más me gustó. Es por eso que voy a escoger a dos personajes, ya que esta historia tiene dos bandos, un bando del bien y un bando de los que se van con el mal. Entonces voy a escoger a un personaje de cada bando, que fue dos personajes que fueron los que más me gustaron a mí. Por la parte de los que se van con la madre Abigail, que son los del bando que se van con el bien, yo escojo a Tom Cullen.
Tom Cullen es un personaje muy interesante por muchas razones. Cuando él aparece en la historia, él agiliza mucho la historia, es muy interesante, uno quiere saber qué cosa es lo que va a hacer o qué cosa le va a ocurrir. Y yo no pensaba al comienzo que iba a ser un personaje pero tan importante, y se vuelve un personaje muy importante, porque al comienzo, cuando él aparece, él está en su pueblo y él no sabe en realidad qué cosa ha pasado con toda la gente, ¿no? Él no sabe dónde está toda la gente, él cree que él ha hecho algo malo y la gente se ha enojado y se ha ido y lo han abandonado a él en la ciudad, ¿no? Porque él no sabe qué cosa ha pasado, ¿no? Solamente él ve que ya no están las demás personas ahí, que se han ido, ¿no? Bueno, en realidad se han muerto muchos de ellos, bueno, casi todos. Prácticamente él fue uno de los últimos en quedarse ahí en su pueblo. Y entonces el personaje de Nick, un personaje que es sordomudo, llega, lo encuentra y se lo lleva con la madre Abigail, porque si no, él se hubiera quedado en su pueblo y no se hubiera enterado de qué cosa estaba realmente pasando y no hubiera ayudado de la manera como ayuda a la gente del bando del bien, ¿no? Y hacia el final Tom Cullen se vuelve un personaje muy importante porque Randall Flagg no puede controlarlo. Randall Flagg controla a todo y a todos, pero a él no lo puede controlar, se le pasa desapercibido, podemos decir, porque él no está en todas sus capacidades mentales, y entonces como es distinto, Randall Flagg no lo puede controlar, no lo puede percibir, y Tom Cullen puede hacer muchas cosas sin que Randall Flagg se dé cuenta. Entre los personajes que se van con Randall Flagg, el que más me gustó fue Lloyd Henreid. Lloyd Henreid también es un personaje que no pensé que iba a ser tan importante. Al comienzo no parece ser tan importante, pero luego comienza a tomar una posición de líder en la historia. Entonces, él está a punto de morirse ya de inanición, de hambre, porque todos los guardias que los cuidaban y les daban de comer también mueren por el virus, y todos los demás presos también han muerto, ya sea por el virus o de hambre. Entonces él prácticamente se queda como el único sobreviviente de toda la cárcel en que él está preso. Y él sobrevive porque él se había guardado un poco de la última comida que había recibido, y se la comienza a comer poquito a poquito, y entonces hace durar esa comida mucho tiempo, y luego también comienza a comer cucarachas, comienza a comer una rata que se encuentra por ahí, y bueno, la historia insinúa que también comió parte del preso muerto que estaba al costado, y me parece que lo agarra con algo, lo sujeta y lo trae hacia él y le corta parte de la pierna, un poco de carne, y comienza a comer eso, así que también se convierte en caníbal. Y bueno, pasa de eso a ser uno de los personajes más importantes, porque Randall Flagg llega a la cárcel, lo saca y lo convierte en su mano derecha. Como mano derecha de Randall Flagg, Lloyd Henreid está a cargo de todo lo que pasa en la comunidad que están construyendo en Las Vegas. Él está a cargo de todo lo que sucede, de todos los pormenores, de lo que sucede en la base militar que están creando, y como secretario personal nadie llega a Randall Flagg si no es a través de Lloyd Henreid. Entonces a mí me gustó mucho la evolución de Lloyd Henreid durante la historia, y es por eso que también lo escojo como uno de los personajes que más me gustó, ¿no? Los dos me parece que fueron muy importantes, tanto como Tom Cullen y Lloyd Henreid fueron personajes que evolucionaron mucho a lo largo de la historia. Esta historia también me gustó mucho por las muchas referencias a la cultura pop que hace Stephen King a través de todo el libro. Cultura pop o popular de Estados Unidos de los años 70s y 80s. Entonces, yo no entendí, supongo que ni la mitad de las referencias a las que hace Stephen King,
yo supongo que una persona que haya vivido en los Estados Unidos en los 70s y 80s hubiera entendido muchísimo más las referencias a las que hace Stephen King. Pero algunas yo sí las entendí y otras las busqué en YouTube y pude corroborar algunas de las cosas que decía Stephen King. Como por ejemplo, el personaje de Franny menciona y dice algo así como ese tipo tonto que salía en MTV, que se llama Randy, creo. Entonces busqué y sí, aparece un tipo que se llama Randy en MTV, en un video que se ve muy antiguo, supongo que de comienzos de los 80s o mediados de los 80s, y entonces todavía se puede ver esos videos de Randy. Otro personaje que es mencionado, y es mencionado por el personaje de Stuart, es Jim Morrison. Jim Morrison fue el líder de la banda de rock llamada The Doors. Y entonces lo interesante de esta referencia es que el personaje de Stuart dice que lo encuentra, pero después de que Jim Morrison supuestamente había muerto, porque Jim Morrison me parece que fallece, lo busqué, sí, me parece que muere en Francia de una sobredosis, y entonces él dice que lo vio porque él estaba trabajando en una gasolinería y llega este tipo y le pide que le llene el tanque de gasolina de su carro, y cuando se va él se queda pensando y dice, yo creo que él era Jim Morrison, pero para esto Jim Morrison ya había supuestamente muerto hacía mucho tiempo. Entonces yo no sé si Stephen King, me parece que a lo mejor escuchó por ahí algún comentario, alguna leyenda urbana que se tejió sobre Jim Morrison, seguramente que algo parecido a lo que se hablaba o que se habló en algún momento sobre el rey del rock and roll, Elvis Presley, que también se decía de que supuestamente él todavía estaba vivo y que había fingido su muerte, pero bueno, obviamente que no hay pruebas de eso, solamente son eso, ¿no? leyendas urbanas que se hablan sobre algunas figuras. La última referencia que quiero mencionar es una referencia literaria porque es un libro titulado Flores para Algernon, y me parece que en el libro de Stephen King se menciona haciendo referencia a Tom Cullen, porque el personaje principal de la historia de Flores para Algernon es también una persona con cierto retraso mental. Otro gran mérito de este libro es que el autor llega a desarrollar muy bien a muchos personajes y uno se llega a encariñar con muchos de ellos, hasta a los personajes que son, pues uno puede decir, los malos o los que se van con Randall Flagg también, ¿no? Porque al comienzo la historia te comienza a contar sobre los que se van solamente con la madre Abigail, ¿no? Y qué cosas están haciendo ellos para reconstruir la sociedad, y uno no sabe qué cosas están haciendo los de la gente que se fue con Randall Flagg. Es más, los que están ahí con la madre Abigail comienzan a pensar, uy, ¿qué cosas estarán haciendo allá en Las Vegas, ¿no? Son gente mala que van a venir a atacarnos y nosotros también tenemos que prepararnos. Pero una vez que la historia comienza a contar lo que están haciendo allá en Las Vegas, uno se da cuenta que en realidad pues son gente normal, tan normal como la gente que está con la madre Abigail, ¿no? Son gente que está trabajando porque Randall Flagg les ha dado trabajo, ¿no? Para reconstruir la sociedad, les ha dado a cada uno un trabajo y todos se van a trabajar normal, ¿no? Llegan cansados y nadie pues en realidad está pensando en ir a atacar, ¿no? a los que están con la madre Abigail, ¿no? Bueno, sobre el final de este libro he escuchado muchas opiniones al respecto, he leído muchos comentarios de gente que dice que no les gustó el final, a otros que sí les gustó, y bueno, en mi opinión, a mí sí me gustó el final. Me parece que la historia en sí te lleva hacia ese final, hacia ese desenlace. Alguna gente dice que no les gustó porque, no sé, como que fue algo inesperado. Pero a mí me parece que sí fue, bueno, habiéndolo ya leído,
yo me doy cuenta que Stephen King comenzó a hacer algunas cosas ahí para dar ese final, ¿no? Comienza a hacer algunas cosas que te llevan hacia ese final. No estoy diciendo que yo al leerlo me di cuenta que Stephen King iba a darnos este final, no. Pero habiéndolo ya leído, me doy cuenta que Stephen King comenzó a hacer algunos cambios, comenzó a llevar a los personajes a hacer esa solución sobre el conflicto de la historia. Por último, quiero mencionar que este libro fue llevado a la televisión como una miniserie que se pasó en los años 90 y la he visto, está disponible en YouTube, aunque no ha sido, me parece, traducida al español, solamente está en inglés. Y quiero decir que sí me gustó, la he visto y me gustó mucho. Me parece que en lo que es importante es bastante fiel al libro, porque me parece que hicieron algunos cambios que realmente no son muy importantes, como por ejemplo el personaje de Harold. En la miniserie el personaje de Harold empieza llevándole, me parece, un libro de poemas que él mismo había escrito para Franny. Y bueno, cuando uno lee el libro, eso no es así, ¿no? En la miniserie lo ponen como que desde un comienzo o como que desde siempre él había estado enamorado de Franny. Y no es así. Al comienzo me parece que en el libro él era como que Harold era como el gordito al que todos lo molestaban y en realidad no cuenta que estaba enamorado de Franny. Entonces eso no cambia en nada la historia en sí, ¿no? Me parece que no es algo importante. En lo que es importante sí me parece que se mantiene fiel a la historia, sobre todo al final, que te da el mismo final, no lo cambian. Entonces me parece que hicieron un buen trabajo al hacer esa miniserie, que de por cierto también aparece Stephen King como uno de los personajes. Hemos llegado al final de esta reseña, espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios sobre este video y sobre el libro de Stephen King. Una vez más, mi nombre es Cristian. Gracias por haber visto este video.